Viajan por valles y montañas las ondas que unen a mi gente. El sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en uno solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica. 930 la frecuencia de mi país. Ahora, en Radio Costa Rica. Encuentro con el deporte. Encuentro con los amigos. Con la comunidad, con la ciencia. Con la música. Con el espectáculo. Con la actualidad nacional. Con la actualidad internacional. Encuentro. Y con Orlando Bermúdez. Encuentro. En esta, su emisora. Ahora, en Radio Costa Rica. Hola, ¿qué tal, amigos? Tengan ustedes una excelente noche dentro y fuera del territorio nacional. Primero Dios, estamos en un espacio más de encuentro acá por Radio Costa Rica, todas sus plataformas, las plataformas también del programa Encuentro en Facebook y YouTube. Hoy tenemos una invitada muy especial, ya vamos a estarla presentando. Ante todo, vamos a presentar con cariño a nuestro compañero Rolando Hernández. Buenas noches, Rolando. Buenas noches, Rolando, y a todos los oyentes, y un especial saludo a todos nuestros seguidores del programa que nunca nos han abandonado desde el exterior. Todos los reportes que recibimos son muy satisfactorios y bueno, vamos a tener un excelente programa, como vos lo decís. Y en este nuevo proyecto, ¿cómo pasa el tiempo? Le estábamos contando a Erika. Ya vamos a presentar a Erika. Ya tenemos varios días de estar en este nuevo proyecto, en este espacio. ¿Y cómo lo ves? El asunto es diferente, ¿verdad? Son 2 meses ya, sí. Es tamaño poco de tiempo. Y bueno, gracias a Dios y al esfuerzo de nuestros productores, estamos recibiendo un gran apoyo, que eso es lo principal. Yo tenía mis dudas de que en los primeros días iba a ser un poco complicado y todo lo contrario, más bien ha sido excelente y tenemos un excelente equipo técnico que nos está ayudando más bien, porque antes había que hacerlo todo también, ¿verdad? Y bueno, ahí vamos caminando y con pasos agigantados. Claro, tenemos a las manos maravillosas de Andy José Torres en el control central, que siempre nos acompaña. Bueno, vamos a presentar a Erika Calderón. Bueno, Erika Calderón es presidenta del Comité Local Corredor Biológico Interurbano María Aguilar. Erika, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, ya usted nos indica, Andy, si podemos compartir en nuestras redes el programa. Le pregunto, Erika, usted ha estado en programas anteriores. ¿Ve alguna diferencia del último programa que hicimos al actual? Bastantes diferencias, sí, claro. Diferente estar en un estudio, ¿verdad? Se siente como más serio, pero además está como muy acogedor. Entonces, bonita la casa que escogieron. ¿Qué dice usted? Bueno, recomendación, sí, Rolando. Desde luego, no. Más bien agradecerle a Erika por esas palabras, ¿verdad? Porque eso significa mucho para nosotros y para Radio Costa Rica y todas las redes sociales, que eso significa. Es enorme el apoyo que, como dije ahora, ¿verdad? Y si es en vivo todavía es más agradable. Sin duda. Bueno, Erika, hablemos un poco de cómo ha sido tu infancia, tu carrera. Estuviste en el kinder, en pre-kinder. Todo eso es para ubicar aquí decimos el oyente, pero aquí tenemos que decir otra cosa, ¿verdad? Al teleoyente. O a las personas que nos están observando. ¿Qué le parece, Erika? Ok, está bien. Bueno, en mi infancia. Dale, no hay problema. Bueno, yo voy a empezar diciendo que nací en Golfito. Entonces qué aquí. Sí. ¡Qué bonito! Jamás. ¿No tengo cara de golfiteña? No. Claro que sí. No.
¿Verdad Claro, que en no, todas Rolando? en todas partes del país hay personas. Tal vez yo viajé mucho a Golfito en mis años Mozos. mozos, sí, adolescentes, y es más, yo fui hasta cobrador de buses de San José a Golfito. Ah, no, Sí, conocí esa sí, cualidad. esa parte. Y no, y Golfito me encanta. Además es muy bonito y, digamos, en Golfito se conocieron mis padres en aquellas épocas, en los años 40, ¿verdad? 40, final de los años 40 y principio de los 50. Y de ahí hay un bonito recuerdo porque los dos trabajaban en lo que en aquel momento era la compañía bananera de Costa Rica. Se conocieron, mi madre se vino para San José y mi padre se vino detrás y al año siguiente ya estaban casándose. Así que es muy bonito y años después yo que llegué a trabajar allá, muy, muy bonito. La verdad es que Erika no había nacido cuando yo trabajaba ahí, así que no pudimos conocerla. Sí, bueno, pero tal vez a mis familiares sí. A lo Pues de sí, porque menos. mis papás y mi mamá, mi papá y bueno, todos mis familiares son de allá, Bueno. principalmente. Entonces sí, yo nunca viví en Golfito, pero sí nací allá. Me crié en San José y bueno, yo estudié diferentes partes, entonces, pero siempre como en San José. Me gradué en un colegio científico bilingüe, el Sagrada Reina de Los Ángeles, y de ahí pasé a la UCR, y en la UCR decidí estudiar Derecho y entonces soy abogada. Y por tal vez destino, digo yo, y también un poco mi formación, pero también mis intereses ya más profesionales, me hicieron terminar trabajando donde trabajo actualmente, que es en el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, y ahí caí mucho con el tema del urbanismo, el derecho urbano, el derecho ambiental, y por eso hoy estoy, ¿verdad?, trabajando temas, entre otros, con el tema de los corredores biológicos interurbanos. Bueno, lo interesante de esto, tal vez te causó gracia que te preguntara cuál escuela, en cuál colegio, pero era lo bueno de preguntarle, Rolando y Erika, no, jamás hubiese imaginado que fueses de Golfito. Somos claros, no es que los golfiteños son, pero no todos son así, ¿verdad? Entonces, qué dicha que pregunté. Bueno, yo lo que sí he visto es que esa es la diversidad que tenemos en Costa Rica, ¿verdad? En realidad, en Costa Rica no existe una figura típica que uno diga, este es el tico, esta es la tica. Sí existen otros sentidos, digamos, más de personalidad, pienso yo, ¿verdad? Porque siempre nos reconocemos como nos conocen internacionalmente, ¿verdad? El tico y la tica, ¿verdad? Porque todos decimos como que es pequeñitico, ¿verdad? Ese tipo de cosas, como hablamos, como pronunciamos la R, hay cosas que nos distinguen más allá, digamos, de cómo nos vemos físicamente, porque sí nos gusta mucho el gallo pinto, ver ese tipo de cosas, pero yo sí he visto que por lo menos en Costa Rica, a pesar de que somos un país tan pequeño, somos súper diversos, ¿verdad? Exactamente, sí, es una diversidad y tremenda diversidad. O sea, porque uno en cualquier parte del país, o sea, vos vas a Guanacaste y sabes que gente de Guanacaste, pero que son ticos. Vos vas a Heredia y sabes que gente de Heredia. O vas a Cartago y sabes que gente de Cartago. Pero no puedes decidir, los pones hasta los tres juntos y no puedes decir son costarricenses hasta que hablen. Cuando hablan ya puedes identificar que son ticos. No hay duda. Erika, ¿por qué Derecho? Inicialmente. Sí, inicialmente, claro. Inicialmente, bueno, mi mamá dice que desde que yo tenía 3 años, como que hay un día, bueno, cuando usted cumple años, como que lo que haga ese día es lo que va a hacer el resto de su vida, no sé, un poco destino. Entonces, que cuando yo cumplí los 3 años, ella me vio y yo estaba leyendo, a pesar de que no sabía leer. Entonces, como que agarré algo y empecé a leer. Entonces ella dijo, uy, va a estudiar Derecho. Y después dice que también me puse como a cantar, pero no canto nada, ¿no? Entonces, básicamente, digamos que hay una parte ahí de destino y, bueno, a mí siempre me ha gustado los temas relacionados con el derecho. Me gusta, no voy a decir que me gusta la justicia por sí misma, pero sí me gusta el derecho. O sea, yo creo en el Estado Social de Derecho, es algo que aprendí desde pequeña y lo defiendo. Me gusta mucho el tema
de vivir la democracia, del activismo, digamos. Entonces eso me ha llevado, creo que a mezclarlo muy bien con digamos, mi profesión. ¿Existe un derecho ambiental? Sí, claro que sí, sí. Algunas personas dirán que existen varios, pero, pero bueno, realmente existe el derecho ambiental y existen los derechos humanos y también existe el derecho de la naturaleza, porque nosotros entendemos principalmente el mundo desde la parte de las personas, cómo vivimos las personas, los lugares, pero resulta que antes de las personas también está la naturaleza, y la naturaleza también tiene derecho a estar ahí, ¿verdad? Entonces, esa es una parte tal vez del derecho que no se ve mucho, que no se entiende mucho, pero que hay que saber respetar. Y también vivimos en una dinámica donde décadas atrás era normal destruirlo todo y después decidir dónde queríamos, por ejemplo, plantar un arbolito. Y nos hemos dado cuenta que eso nos ha llevado problemas, digamos, a enfrentar el cambio climático que estamos viviendo el día de hoy, ¿verdad? Por tener esa dinámica destructiva. Entonces, bueno, tal vez antes de hablar de eso deberíamos pensar que también está ese derecho de la naturaleza per se, ¿verdad? De existir. Precisamente ahora que Rolando te preguntó esto, podríamos hablar de esos temas, no sé. De lo que ustedes quieran. No, está bien, del orden. ¿Cuál podría ser el primer tema? Ya que Rolando preguntó muy inteligentemente de estos tres temas. O sea, más bien te iba a ampliar la pregunta antes de que me parece interesantísimo lo que estás planteando. ¿Existe dentro del estudio del derecho una rama que sea específicamente del derecho ambiental? Sí. ¿Se estudia en la universidad? No. No. Ah, ok. Sí, se estudia en la universidad, o sea, se estudia académicamente, pero se ha visto como una especialidad. Ah, ok. Igual que el derecho urbano. O sea, en las universidades, en general en todas, algún curso habrá para la gente que estudia derecho, donde ve estos temas, normalmente muy involucrado con el tema de los derechos reales, el derecho... Sí, todo ligado a algún código legal. Sí, y también a la parte de lo más que entienden como desde el derecho civil, el derecho como de las cosas, pero ahí va cómo se ordenan los territorios, se ven algunas leyes así como grandes rasgos, ¿verdad? Como la ley forestal, como, no sé, algunas de estas leyes, la ley de aguas, pero no, eso necesariamente hay que especializarse, o sea, hay que estudiarlo. Entonces no todos los programas de estudios van a tener eso, normalmente lo tienen como un curso, un par de cursos, o tal vez lo tienen a nivel de alguna especialización. ¿Cuál tema entonces? A final de cuentas todos son derechos humanos. Al final. ¿Verdad? Sí, pero excepto lo que les hablé del derecho de la naturaleza. Bueno, hablemos de ese primero, el derecho de la naturaleza. Bueno, es el derecho. Para ver en qué estamos parados, ¿verdad? Sí, es reconocer que a como las personas tenemos un derecho al disfrute de la naturaleza, como tenemos derecho, a veces la gente no cree que tenemos derecho a ver las cosas bonitas, ¿verdad? Como a la percepción de lo hermoso, porque lo hermoso es subjetivo, pero necesitamos una cercanía con la naturaleza, pero también necesitamos, o sea, la misma naturaleza por sí misma necesita estar en los lugares. Es algo como, por ejemplo, dar por sentado el hecho de que existe un suelo debajo de nuestros pies. Entonces, como siempre ha estado ahí, no nos interesa, excepto cuando nos causa problemas, cuando nos causan inundaciones, cuando vienen problemas de deslizamientos, de erosión, ¿verdad? Ese tipo de temas. Entonces, ahí sí, entonces vemos a la naturaleza como un problema, pero el problema realmente está en que no le prestamos o no le dimos el lugar que merecía inicialmente. Entonces tenemos que volver como a eso, y para eso hay que ir generando un respeto, que es este derecho que tiene la naturaleza de estar. Tenemos que estar muy bien ubicaditos. No es cualquiera el que va a llegar a ese nivel de entender, de comprender la naturaleza. O sea, que la naturaleza por sí misma es un ente. Claro, ¿verdad? Claro. Antier, desde la oficina de Zapote se les ocurrió decir que iban a pedirle una asesoría a Noruega para que hagan unas inspecciones, unas
introspecciones con equipos altísima tecnología para no hacer perforaciones, pero para saber el potencial petrolífero y de gas natural que tiene el país, a pesar de que existen suficiente, Pruebas. bueno, no sé si pruebas, pero suficiente desde el punto de vista legal, ¿cómo se Normativa. dice? Normativa de que no se puede hacer. O sea, es otra genialidad de este señor. ¿Qué va a pasar con los ambientalistas? Usted que los conoce, con semejante notición. Habrá que ver. Bueno, pero eso también nos lleva a otro tema, ¿verdad? Que hay varios principios que nosotros tenemos recogidos en nuestro ordenamiento jurídico que defienden el entorno, por no decirle naturaleza, pero sí el entorno. Entonces, por ejemplo, el principio básico es el principio pro natura. Entonces, si nosotros ya hemos llegado, y eso sí es un tema más relacionado con los derechos humanos, si hemos llegado a un nivel de protección, no se vale decir, damos vuelta atrás, y entonces vamos a desproteger lo ya protegido. Eso no se vale. Y tampoco se vale desconocerle a la gente los derechos que ya tienen, que son derechos adquiridos, relacionados con el ambiente. Entonces, si la gente está acostumbrada, porque ya durante muchos años, por ejemplo, en un plan regulador, tenían una normativa ambiental proteccionista, no se vale decirles que se la van a quitar. Entonces, esos son temas de constitucionalidad. Pero, ¿qué va a pasar? Yo no puedo decirles, porque no tengo una bolita mágica. Pero sí puedo decir que si eso sigue en esa línea, pues va a ser una discusión muy interesante y donde muchas personas seguramente nos vamos a ver ahí involucradas. Involucrados ahí en la calle. Sí. Ahora que estamos hablando de este tema que es escabroso, pero esa es la idea, tratar esos temas con delicadeza, con sutileza. Y respeto. Y respeto, sin duda. Yo he escuchado que algunos ambientalistas tienen muchos enemigos. Recordemos el caso del Estadio Nacional, la construcción. Usted que conoce bien el tema, Erika, que muchos ambientalistas se opusieron a la construcción del Estadio Nacional. ¿Cuál es su criterio al respecto? No, yo realmente el caso del Estadio Nacional no lo conozco mucho. Sí tengo, algunas personas vecinas me han comentado lo que se supone que sucedió en ese momento, pero yo no me consta, no lo viví, pero sí es un impacto. Realmente su construcción fue un impacto grande. Lo que tengo que resaltar es que el tema de la sabana ha sido bastante estudiado, incluso hasta el día de hoy se ha venido haciendo un proceso que no podemos decir que es regenerativo, pero que sí pretende volver hasta un cierto punto a recuperar la sabana que fue alguna vez, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, todo el proceso de sustitución que se hizo en la sabana, que todavía se está haciendo, que ya se puede ir a ver los frutos de cómo se cambiaron, por ejemplo, todos los árboles que habían exóticos, que de por sí tenían problemas ya por su edad, por procesos mismos de autopoda que tienen algunas especies que son exóticas y demás. Eso se ha venido cambiando y podemos ir a ver, digamos, ya a sentir, experimentar y vivir esos resultados, lo cual no quita que cualquier acción que hagan las personas, como por ejemplo hacer un estadio de esa magnitud, obviamente tiene un impacto ambiental muy fuerte, ¿verdad? Pero hasta ahí, digamos, es el proceso que yo conozco. Sí sé que se vienen cosas buenas para la sabana, en ese sentido de seguir por lo menos en la línea de rehabilitar la parte ecológica, pero también, vamos a ver, la sabana es un sitio sumamente importante porque prácticamente en el gran área metropolitana tenemos 3 lugares que son para el disfrute de las personas a nivel, digamos, de hectáreas, que van a ser la sabana, el Parque La Paz y no es público, pero digamos que es de acceso bastante accesible, el Parque del Este en Montes de Oca. Entonces, esos son como los 3 pequeños parches que podemos decir en esta ciudad tan fraccionada, en general, lo que son el gran área metropolitana que tenemos para el disfrute de la gente. Entonces, realmente son sitios donde tenemos que voltear nuestra mirada y concentrar nuestros esfuerzos para que sean de la mayor calidad, tanto para el disfrute de las personas como de la biodiversidad. Y curiosamente, de esos sitios,
Dos, que son el Parque La Paz, y un pedacito importante de la sabana son parte de nuestro corredor, ¿verdad? Entonces nosotros como equipo de trabajo nos hemos enfocado mucho en tratar de ver cómo nos involucramos en esos procesos para mejorar ambientalmente esos lugares. El tema es complicado. Uh-huh. Siempre donde haya cemento no va a ser bueno para la naturaleza. Pero tampoco para las personas. Desde luego. Hablemos del otro tema. ¿Cómo observa usted la parte legal? Bueno, Rolando conversaba de esos temas, si esas ramas se ven en la universidad, esos temas, pero la parte legal, ¿qué? ¿Hay jurisprudencia? ¿Cómo está el asunto? Sí, nuestro país, como dijimos, que existen muchas leyes que protegen, ¿verdad? También tenemos abundante jurisprudencia al respecto. Entonces, en ese sentido, podemos decir que existe bastante seguridad jurídica de cuál es el nivel de protección que hay que darle a los espacios. Pero de nuevo, hay tal vez un poco que recordar que a como van moviéndose las leyes e incluso la jurisprudencia que va, ¿verdad?, viendo más el caso puntual, no le alcanza la realidad, ¿verdad? Entonces, tenemos que volver, yo siempre le digo a las personas que tenemos que no solo ser personas de derecho, sino personas de acción. Entonces, si tenemos las normas, tenemos la jurisprudencia que nos respalda, necesitamos volver eso una realidad. Entonces, eso lo podríamos ver, digamos, con muchos ejemplos, pero en la defensa de la naturaleza y de el bienestar de las personas. Nosotros tenemos unas frases ahí que tal vez son un poco trilladas, pero que realmente yo siento que mueven el corazón, que por ejemplo nos dicen que necesitamos volver a la naturaleza o reconectarnos con la biosfera, con la tierra, ¿verdad? Es algo que tenemos que hacer. Y está la norma que nos da el derecho, pero no hacemos nada. Si la norma se queda en el papel, por ejemplo, si la ley forestal nos va a decir que no podemos cortar un árbol o talar un árbol en área de protección, pero no la ejecutamos o no la defendemos y permitimos que esas cosas pasen. Y eso es multinivel, y eso tal vez es un bonito desde este equipo de trabajo que tengo yo con el comité local, porque nosotros somos un equipo que es multinivel, multidisciplinario, que habemos personas desde la comunidad hasta diferentes instituciones públicas y privadas. Entonces cada quien tiene su grano de responsabilidad según nuestro ordenamiento jurídico, ¿verdad? Entonces qué bonito cuando desde esos diferentes ámbitos y competencias cada quien puede poner un grano de arena que sea significativo, porque no va a ser solo, ¿verdad?, sino que va a ser en conjunto. ¿Cuáles son los fines de esa asociación que vos estás manejando? Sí, realmente no es una asociación, es un comité local. Comité. Resulta que el SINAC maneja no solo para los corredores biológicos interurbanos, sino para los 3 tipos de corredores que existen en el país, que son los interurbanos, los que decimos que son naturales, digamos, que son los originales, y los marino-costeros, que por ahora, hasta donde yo sé, si no me equivoco, todavía no hay uno. Pero bueno. Entonces, explíquenos un toquecito así, disculpa que le interrumpa. ¿Qué es un corredor interurbano? Sí, ¿verdad? Teníamos que haber empezado por decir eso. No se preocupe. Bueno, prácticamente un corredor biológico va a ser un sitio, como dice su palabra, que conecta, que corre, que le permite a la biodiversidad moverse de un punto A a un punto B, por decirlo en palabras muy sencillas. A nivel nacional, el país se conoce, más bien a nivel internacional, de manera muy pionera, por haber salvaguardado un espacio importante de hectáreas, como ya sean parques nacionales, reservas y demás sistemas ya como áreas protegidas en una categoría, digamos, de estas que podemos considerar que es como de máxima protección. Entonces, lo que interconecta estos espacios son los corredores biológicos, pero ¿cómo metemos en esa dinámica la ciudad, en la parte gris, lo encementado? Como que no calza, ¿verdad? Que entre un espacio, por ejemplo, el área protectora, no sé, del río Tiribí, ¿cómo si esa área está protegida a ese nivel y tenemos la ciudad en el medio, entonces ¿cómo decimos que lo vamos a acercar a otra área que también tiene ese mismo nivel de protección? Entonces durante muchos años se discutió eso, cómo eso era posible, no
biológicamente no era factible, y entonces empezamos a entender que las personas que vivimos en la ciudad necesitamos, o sea, requerimos definitivamente espacios verdes dentro de la ciudad. Entonces sí generamos corredores dentro de la ciudad, aprovechando las áreas de protección, que son las áreas que están más próximas a ciertos cuerpos de agua, como quebradas, ríos, arroyos y otros. Si generamos espacios, por ejemplo, aprovechando el antejardín, que en alguna época se acostumbró, con tal de no cortar el zacate, mejor encementemos el antejardín también, ¿verdad? Y entonces pierde como la vocación inicial. Bueno, si aprovechamos estos pequeños espacios verdes que tenemos dentro de la ciudad, podemos generar efectivamente conectividad. ¿Para qué? Para la flora y la fauna. Entonces, eso es un corredor biológico interurbano. Lo vemos casi que como un ornitorrinco. Pero la idea es que la ciudad tenga esa biodiversidad, pero de paso, además, cumplimos otra meta, que es muy importante, que es que la gente tenga calidad de vida. Porque aunque usted no crea que el tener un parque público de calidad en su cercanía, porque usted nunca va, le está haciendo tener calidad de vida, realmente ese espacio cercano sí genera calidad de vida en usted. Mejora su calidad de vida, aunque usted no lo visite. ¿Por qué? Por muchas razones. Porque, por ejemplo, puede evitar inundaciones, porque hace sombra, porque desde su casa posiblemente puede escuchar el sonido de los pájaros en la mañana. O sea, cosas que tal vez se obvian, no las vemos y decimos, no, yo me meto en mi casa y ahí me quedo y no quiero saber nada. Pero mi calidad de vida está siendo considerablemente mejor que la de otras personas que no tienen esa cercanía al espacio público de calidad, ¿verdad? Entonces tenemos que ir generando estos espacios y nosotros siempre le decimos a la gente que aunque tenga, lo único que tenga en su casa sea una macetita y que en esa macetita usted pueda poner algo que aporte, ¿verdad? Porque así se va generando estos espacios que son los corredores biológicos interurbanos. Bueno, usted va a la ciudad de San José y no hay corredores biológicos. Hay uno que otro arbolito que quedó ahí sembrado de cuando el señor alcalde de San José en aquel momento se le ocurrió quitar todos los árboles y poner un montón de adoquines, ¿verdad? En la mayoría de los parques. La avenida central, tal vez ahora uno encuentre un poquito de verde, porque es un bulevar, la avenida 4. Pero en cualquier otra calle de San José tenemos la acera y el edificio, la acera y la casa, la acera y la ventana. Yo no sé cómo hace la gente para dormir ahí, si está a 3 milímetros del escándalo de la calle, ¿verdad? Se fomenta de parte de ustedes que se incluyen programas de reforestación, de siembra de macetitas, como acaba de decir usted. ¿Es un trabajo solo del comité o es un trabajo coordinado con las municipalidades? Es un trabajo coordinado con las municipalidades. Parte del comité son las personas integrantes, funcionarios de las municipalidades. Entonces, incluso con las municipalidades hemos llegado a un punto, y bueno, con la cooperación internacional, que hizo algunas donaciones, de poder tener viveros municipales. Entonces, solo San José, bueno, San José tiene más de 300 parques. La calidad de ellos es otra historia, pero entonces ellos manejan 3 viveros, y en estos 3 viveros lo que se está produciendo son material, por decirlo así, verde, plantas, árboles y demás, que sean nativos o que aporten, ¿verdad? Porque hay algunos que tal vez no son nativos, pero sí son naturalizados. Entonces, que nos vienen a aportar, que la flora y la fauna lo han encontrado de refugio, que le encuentran alimento en esos árboles o en este material verde. Entonces, se está haciendo un esfuerzo, incluso eso en el tema de San José, pero también tenemos viveros en Curridabat, en La Unión. Entonces, realmente se está tratando de generar esa materia que posiblemente si alguien va a un vivero comercial no la va a encontrar, ¿verdad? Porque seguimos viendo en los viveros más comerciales productos que siguen siendo exóticos. Entonces, ¿verdad? Tenemos que también ahí como ir reeducándonos de qué es lo que queremos ver, si lo que vimos alguna vez, ¿verdad? En otro país que nos pareció muy bonito o lo que es propio de acá y ir haciendo estos procesos de rehabilitación. Entonces, sí se trabaja de la mano con las municipalidades, se trabaja, como les comenté, con la empresa privada, se trabaja con las mismas comunidades,
Realmente, a nivel de nuestro comité local, nosotros prácticamente no le exigimos nada ni a las empresas ni a la gente que quiera participar. Lo que queremos es hacer un trabajo conjunto, porque creemos fielmente que si trabajamos en conjunto, lo que vayamos a hacer se ve más. Entonces, yo por eso le decía a don Orlando que hoy quería hablarles del tema de lo del minibosque. Claro, permítame, Erika, venimos después del corte y tocamos ese tema. Lo que veo, bueno, vamos al corte. Okay. Vamos, Andy, al corte y retornamos. Continuamos con Encuentro, encuentro, encuentro. En esta, su emisora. Ahora en Radio Costa Rica, todos los jueves a las 8 de la noche. Para el programa Encuentro les mando un fuerte abrazo y muchas bendiciones, su amigo Sandro Celada, de la única internacional Sonora Santanera. Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla Gustavo Rojas y los invito para que sigan escuchando Encuentro. ¿Qué tal a nuestros amigos del programa Encuentro desde aquí, desde su hermoso país, Costa Rica? Reciban un fraternal abrazo con mucho cariño de parte de sus amigos de la única, la internacional Sonora Santanera. Hola amigos, soy Alexis Jiménez. Quiero invitarlos a que disfruten su programa Encuentro. Hola amigos, les habla Celeste Sequeira, soy cantante nacional y quiero enviarle un saludo muy especial al programa Encuentro, a la vez agradecerle por el apoyo y por la oportunidad. Así que muchas gracias y así se despide Celeste Sequeira. Encuentro. Ahora el programa Encuentro para Costa Rica y el mundo. Por medio de nuestra página radiocr.net. Aplicaciones. Transmisión en vivo por Facebook Live. Canal de YouTube. Y nuestro WhatsApp 8810-7575. Ahora el programa Encuentro para Costa Rica y el mundo. Encuentro en esta, su emisora. Radio Costa Rica. Ya regresamos con más de Encuentro, encuentro, encuentro. En esta, su emisora. Ahora en Radio Costa Rica, todos los jueves a las 8 de la noche. Gracias por estar en sintonía del programa Encuentro, noche maravillosa. Le comentaba a Erika minutos antes de entrar a la cabina y a Rolando, hoy no nos llovió, pero es a todo el mundo. Erika, ahora que fuimos al corte, usted tocaba un tema muy interesante, que las matitas, que las flores, que esto es para las mujeres, que los hombres no somos dados a eso. ¿Cómo está ese asunto? Sí, yo lo que les comentaba era que tradicionalmente, en el imaginario de muchas personas, está como la visión esta de la mujer o las mujeres que les gusta ir a sembrar plantas o tener matitas en el patio, pero no está tan arraigado el tema de que el hombre también le gusta hacer eso. Entonces, bueno, parte de ir trabajando con las comunidades es ir rompiendo mitos. Para que nos guste ir a sembrar plantitas y cuidarlas después, es un tema que no tiene género, es un tema que no tiene edad, o sea que tampoco es algo de personas adultas mayores, sino que tenemos que irlo viendo, pero eso lo vemos cuando hacemos comunidad. Entonces yo les comentaba que trabajamos con muchas comunidades y bueno, eso es lo de las cosas bonitas que se ven en las comunidades, cómo la gente quiere hacer. Bueno, hablemos del tema que dejamos ahí antes del corte, para también ilustrar a la gente, ilustrarnos todos, ¿verdad? Uh-huh. Sí, bueno, yo les decía que, bueno, ejemplos nosotros para hablar, por dicha tenemos muchos, porque hemos venido en los últimos años haciendo muchos proyectos, son mini proyectos, pero tienen un impacto que realmente es importante. Entonces, este año empezamos un proyecto que es la creación del primer mini bosque del Corredor Biológico Interurbano María Aguilar. Y entonces la gente dirá que es un mini bosque, ¿verdad? Debe ser mini bosque porque es así chiquitito. Pero no,
En realidad es un poco entender que vivimos en ciudades construidas, encementadas, donde ya no entra nadie y no hay espacio, pero ni para un árbol ni para una planta más. Entonces, partiendo del hecho de que ya la ciudad está construida, entonces decidimos buscar un lugar donde tuviéramos una comunidad muy activa. Nosotros trabajamos muy activamente con la Asociación de Paso Ancho Norte y ahí hay varias propiedades donde todavía queda verde. Entonces, la idea de hacer un mini bosque es aprovechar pequeños espacios dentro de la ciudad cuya vocación podría ser compatible con tener un bosque. En la naturaleza, para que algo se considere bosque, pueden pasar 200, 300 años, necesitamos dispersión de semillas, bueno, un montón de cosas, que algunos árboles que son pioneros, qué sé yo, crezcan de cierta manera, después se caigan, alimenten los suelos, y bueno, pasan unos procesos naturales que son realmente muy, muy largos. Pero si nosotros ya vivimos en la ciudad y necesitamos, no en la inmediatez, porque un árbol también dura su tiempo en crecer, pero sí necesitamos en un mediano plazo, por lo menos, volver a tener esa reconexión con la naturaleza que yo les hablaba. Entonces la idea del mini bosque es aprovechar estos pequeños espacios de la ciudad y poder hacer un bosque en un tiempo muchísimo más razonable para poderlo ver, o sea, que nosotros mismos lo podamos ver, o sea, que no sean nuestras futuras generaciones. Entonces, bueno, este proceso lo hicimos con un montón de aliados, incluso participó la agencia de cooperación japonesa, JICA, y utilizamos una metodología que se llama el método Miyawaki, que se llama así por su creador. Y entonces la idea de todo esto es sembrar árboles más cerca para aprovechar estos pequeños espacios. En este caso, ahí sí teníamos un poco más de espacio, pero es como un poco forzar a los árboles a que en lugar de crecer hacia los lados, crezcan hacia arriba, busquen el sol y entonces así crecen más rápido. Entonces, en lugar de esperar 200 o 300 años, tratar de un poco forzar a la naturaleza, si lo podemos decir de alguna manera, para que estos árboles podamos disfrutarlos en unos 20, 30 años. Entonces, eso es como en general, y también algo que hemos tratado de implementar en general, es que cuando vamos a la naturaleza, cuando estamos en un bosque y entramos y caminamos por algún sendero, no vemos solo árboles. O sea, realmente hay naturaleza en todas partes. O sea, desde el suelo, la cobertura que tiene, hasta, qué sé yo, alguna orquídea guindando, enredaderas, ¿verdad? Hay bejucos, hay un montón de cosas que no son solo los árboles. Y tal vez nos hemos limitado un poco a hacer parques donde solo hay árboles. Se nos olvidan los arbustos, se nos olvidan, ¿verdad?, las herbáceas, se nos olvidan las enredaderas, y todo esto atrae a muchos polinizadores que nos van a ayudar también en la ciudad a hacer estos procesos que son más difíciles por los escasos espacios verdes que tenemos. Entonces, un poco la idea de hacer este bosquecito es democratizar el espacio público, pero también el acceso a la naturaleza, que la gente pueda tener la oportunidad, y por eso lo hicimos con un grupo de scouts, de niños y niñas, que llevan de edades desde los 10 hasta los 13, 14 años, porque así ellos pueden ver cómo van creciendo, cómo se van desarrollando y se van haciendo personas adultas, cómo también va a ir creciendo este bosque. Entonces eso es un poco la experiencia, pero también un llamado al cuidado. Que cuando usted vea algo y lo quiere seguir viendo continuamente, se va a preocupar porque esté bien. Esa es la idea. ¿En dónde fue ese proyecto? Este proyecto se hizo en San José, a la par del Parque de la Paz. Entonces también esto es muy oportuno, porque ya el Parque de la Paz, como yo les decía, es un parchecito que tenemos natural, bueno, medio natural, pero de acceso, digamos, a la naturaleza. Entonces, si hacemos esto en las cercanías, vamos generando microcorredores, cada vez más. Entonces lo pegamos a los antejardines, vamos con este mismo concepto de corredor biológico interurbano, pero en chiquitito. ¿Ese comité tiene una circunscripción especial en San José? Sí. ¿Existen otros que había en otras áreas? Sí, digamos que nuestro comité funciona desde la Unión, desde Concepción de la Unión, pasando por Curridabat. En Montes de Oca no pasa el río María Aguilar, pero nosotros trabajamos la microcuenca del María Aguilar, lo cual significa que trabajamos no solo el río principal, sino todos sus afluentes y los cambios que
que las personas hemos hecho, ¿verdad? Qué sé yo, porque hicieron una carretera y la carretera desvió el agua, porque en este país nos acostumbramos a entubar los ríos. Bueno, entonces, realmente a veces, por ejemplo, por decirles un ejemplo así, que le llega rápido a la gente, usted está en el Parque Central y está en un corredor biológico interurbano, que es el del María Aguilar, pero no se da cuenta, porque ahí no está el río, pero eso es un corredor biológico interurbano. Sí, pues, entonces seguimos por los barrios del sur de San José, qué sé yo, Sagrada Familia, Cristo Rey, hasta que llegamos a Atillo, y en Atillo todas estas aguas van a dar al río Tiribí. Entonces ya ahí terminan a la Juelita, nuestro corredor. Entonces eso, trabajamos con las 5 municipalidades de estos cantones, y ese es realmente, en total van a ser un poco menos de 5,000 hectáreas, una cosa así, o sea, realmente, pero como de nuevo, en Costa Rica todo es pequeño, pero está muy dividido, entonces... Sí, igual que hablábamos al principio de las personas, estamos tan divididos como esos corredores. Existen otros comités en otras áreas. Okay. Todos, digamos, sí, porque recuerdo ahora que estaban haciendo algo que no sé si tendrá algo que ver con esto, que en el río Torres estaban haciendo como arreglando una parte, haciendo caminos y terrazas o qué sé yo, ahí para que la gente pudiera disfrutar también y hacer conciencia de que se podía caminar y hacer ejercicio y hacer conciencia a la gente para cuidar también el río. ¿Hay algún proyecto de ese tipo en el María Aguilar? Sí y no. Bueno, se me olvidó decir que, bueno, este es nuestro corredor, con esta circunscripción, por decirlo así, que les comenté. Pero bueno, ese es el límite de San José hacia el sur. Hacia el norte está el río Torres, y el río Torres también tiene un corredor biológico interurbano. En realidad hay varios corredores interurbanos, hay otro que se llama Chote, o sea, realmente, los principales. Sí, pero han venido generándose otros más, entonces están en diferente nivel, digamos, cada comité que lo gestiona. Pero sí, en general, lo que tienen en común es que es un sistema de hacer gobernanza diferente, que era lo que yo les explicaba, que es como más multinivel, más colaborativo, más desde cada quien asume su propia responsabilidad en lugar de quitarse la responsabilidad. Entonces, como en esa dinámica, lo ideal sería que a nivel país, todos los centros urbanos, nos podemos imaginar el sitio más rural que ustedes se puedan imaginar, no sé, Talamanca, Los Chiles, en todo el país tenemos centros urbanos. Entonces lo ideal sería que tengamos alrededor de los centros urbanos corredores biológicos interurbanos que vayan defendiendo este tema de poder generar las conectividades y también la mejora biológica que va a necesitar la flora y la fauna, ¿verdad? Para no sentirse en estas pequeñas islas como que de ahí no salen, ¿verdad? Entonces eso es importante, y nosotros hacemos caminatas por cercanas o incluso en área de protección, pero bueno, también eso es todo un tema, ¿verdad? Porque ¿cuál es la función de estas áreas de protección? Entonces, en principio, las áreas de protección, o sea, las que están más cercanas a los ríos, a la gente le gusta mucho ir a caminar por ahí. A mí, yo soy una fanática, a mí me encanta, yo tengo que reconocerlo, es divino. Por ejemplo, en Atillo, es tan increíble que usted está en un lugar que se siente, ¿verdad? Son bosques ribereños. Entonces, usted pareciera que está en cualquier otro lugar, no en San José. y sale unos pocos metros, o camina así 500 metros, y está en Atillo, ¿verdad? En la zona más populosa, no sé, construida y demás. Entonces, esos contrastes, realmente el CBI más un lugar de contrastes. Y tenemos que ir haciendo tal vez algunas, o trabajando en esta línea que venimos, para que esos contrastes no sean tan abruptos, ¿verdad? Como tan notorios, haciendo zonas como de transición. Y en esas zonas de transición es donde se pueden hacer muchas cosas. Y igual tenemos que pensar que a nivel país, es un país que las personas venimos envejeciendo. Entonces cada vez menos gente decide tener hijos. Y la población envejece. Entonces, por ejemplo, yo ahorita, por dicha, no tengo ninguna discapacidad física, entonces si quiero ir a un área de protección y eso significa que tengo que bajar una pendiente y después subir otra y hacer cosas, yo todavía lo puedo hacer. Yo no sé si cuando sea un poco más mayor lo pueda hacer o no lo pueda hacer, ¿verdad? Entonces ahí también tenemos que abocarnos un poco a lo que son los sitios públicos como los parques. ¿Por qué?
Porque, y esto me lo dice mucha gente adulta mayor, o sea, ya el temor de muchas personas adultas mayores es que ya no vayan a poder acceder al río. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer alternativas, porque entonces estas áreas de protección principalmente están hechas para el resguardo de la naturaleza, están hechas para evitar los deslizamientos, para evitar los derrumbes, para evitar las inundaciones, y para que la flora y la fauna tengan por lo menos en la ciudad un sitio donde estar, que es a la orilla del río, que de por sí necesitan el río o los cuerpos de agua para poder sobrevivir. Por ejemplo, hay especies de ranas que si no están en un cuerpo de agua no tan contaminado, no se pueden reproducir. O mueren. O mueren, y así se han extinto, ¿verdad? Entonces, esa es la principal vocación que tienen estas áreas. Sin embargo, podríamos tratar de imitar, con un buen trabajo coordinado y multinivel, esta misma dinámica en ciertos espacios públicos, por ejemplo, como lo que les digo, que es la Sabana, que es el Parque La Paz, y crear más de este tipo de espacios. Casi que deberíamos tener uno en nuestras cercanías, todas las personas. O sea, todo eso que ustedes nos están narrando, disculpen, en este momento, requiere de la cooperación de muchas instituciones y de muchas personas, no solo instituciones. ¿Quiénes colaboran con el comité directamente? ¿O forman parte del comité directamente en este momento? Bueno, las 5 municipalidades que les mencioné, de San José, Alajuelita, Curridabat, Montes de Oca y La Unión. Bueno, yo trabajo en el INBO, trabajamos con el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud tiene una cuestión muy especial, que ellos trabajan por áreas. Entonces, no es como el Ministerio de Salud San José y el Ministerio de Salud Cartago, sino que ellos tienen subáreas. Entonces trabajamos con algunas áreas como la de Atillo, como la de suroeste de San José, en Curridabat, y con diferentes áreas. Trabajamos con el AIA, con el Ministerio de Seguridad Pública y por ende con Fuerza Pública. Esto es importante porque hay ciertas actividades que hacemos en algunos horarios que es importante, si queremos participación ciudadana, darle seguridad a las personas. Entonces, por ejemplo, no vamos a decirle a la gente que llegue, no sé, a las 5:30 de la mañana a hacer observación de aves con equipos, con cámaras y con binoculares y con cuestiones un poco más técnicas, con riesgo a que les vayan a robar, por ejemplo. Entonces, sí tenemos cierto acompañamiento de Fuerza Pública. Trabajamos con la empresa Centenario, con el proyecto inmobiliario al este. Y bueno, realmente, ahorita tal vez se me escapan, pero somos un grupo bastante numeroso. Puede ser, no entre las empresas, las instituciones públicas y privadas y las mismas comunidades, podemos ser tal vez alrededor de unas 100 personas. Y además trabajamos con un voluntariado muy grande, que eso es algo súper particular que tenemos brigadas de monitoreo. De hecho, ahorita estamos estrenando nuestra red de monitoreo ciudadana, que lo que queremos hacer es enfrentar el cambio climático con este montón de personas. Nos gustaría llegar a ser muchísimas, pero ahorita andamos alrededor casi que 200 personas. Entonces, que son voluntariado que está súper especializado y dispuesto a ir y hacer lo que se tenga que hacer. Una labor difícil, Erika, en Costa Rica, porque nosotros carecemos de mucha cultura, de mucha educación. Es un trabajo heroico lo que ustedes hacen. Definitivamente aquí, por acá, tenemos unos mensajes, son pues. Toda mi admiración para Erika Calderón por su capacidad. Ahora que hablamos de cultura, no sé, yo creo que Rolando, usted también creo que sí. Te iba a preguntar eso, pero voy a hacer un preámbulo. Cuando uno va a México observa que hay mucho parque. Son muy exóticos. Parques que no se ven aquí. Ahí está la diferencia, ¿no? Pero depende del lado de México donde usted vaya. ¿Verdad? Porque la zona más urbana es la que se ven esos parques. Pero si usted anda un poco más, ya no se ven. Y eso tiene muchas urbes por eso en me Latinoamérica. Llamó la atención, como una zona se ve tanto parque, y bien bonitos, y son grandes, ¿verdad? Sí. Bueno, es una decisión política también. Nosotros tenemos que ir forzando un poco en positivo esa decisión de nuestras autoridades. Bueno, y los trabajos desde la ciudadanía en coordinación, ¿verdad?, con la institucionalidad de estos diferentes niveles, ¿verdad? Porque
Hay que trabajar con gobierno central, con descentralizado, pero van en esa línea de que necesitamos espacios públicos en nuestras cercanías. Idealmente las personas deberíamos incluso trabajar, conseguir una alimentación y todo en un perímetro bastante cercano para no tener que hacer tanto impacto como el que se está haciendo ahorita, y por eso, por ejemplo, vemos que hay cada día más presas en este país, casi que hay más carros que personas, ¿verdad? Todo ese tipo de problemas. Pero eso tiene que surgir de esta misma dinámica del hacer que yo les comentaba, o sea, no quedarnos en el derecho, sino cada quien hablarnos, ver cómo nos juntamos y cómo vamos haciendo cambios, porque si vamos haciendo cambios de comunidad en comunidad, vamos a generar la presión política que se necesita. Entonces, eso también es importante. Y la relación del tema específico con otros países, Erika, han hecho reuniones, bueno, ahora todo es tecnología, antes había que viajar. Sí. ¿Cómo está ese asunto? Sí, bueno, en nuestro caso hemos tenido la oportunidad de poder trabajar con diferentes ciudades en Latinoamérica y en Europa. Entonces esto ha sido súper provechoso porque a veces desde nuestra visión del trabajo que hacemos vemos como que todo es una situación como, ¿verdad? Qué sé yo, como gigantesca, como un asunto que nadie sabe cómo resolverlo ni por dónde entrarle. Pero cuando lo hablamos con otras ciudades, con otras personas que tal vez son homólogas a nosotros, no sé, en Latinoamérica, por decir alguna cosa, trabajamos muy de la mano con la gente de Colombia en Envigado, entonces en Ecuador también, con Puerto Viejo, y así, bueno, tenemos un proyecto que se llama Proyecto Interlace, que lo que hace es hacer como ciudades amigas entre Latinoamérica y Europa. Entonces esto nos ha permitido, por ejemplo, ver la experiencia de cómo están trabajando en España o cómo están trabajando en Alemania, ¿verdad? Y hacer este tipo de intercambio al punto que incluso las personas que trabajan en esos lugares han podido venir a ver cómo hacemos nosotros los proyectos y nos hemos dado cuenta que estamos haciendo bien las cosas. O sea, realmente, a pesar de que se vea aquello monstruoso o gigantesco, vamos por buen camino. Entonces, por ejemplo, algo donde nosotras, por lo menos a nivel de comité local, nos hemos especializado, si quieren decirlo de alguna manera, es en el trabajo con las comunidades. Cuando hablamos de involucramiento comunitario, resulta que lo estamos haciendo bien. Entonces, qué bonito cuando alguien externo te dice, están por buen camino y cómo se hace. Entonces nosotros le podemos contar, se hace así o eso es lo que creemos. Y cómo ver, por ejemplo, cómo en Europa se han venido recuperando ríos que estaban prácticamente perdidos, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? El tema de desentubar ríos, de cómo recuperar la naturaleza, cómo hacer procesos de rehabilitación para la calidad de agua y demás. Entonces eso tal vez ellos tienen más experiencia y nos pueden ir compartiendo ese tipo de procesos y podemos ir viendo también cuánto cuesta hacer las cosas. Es un asunto complicado, Erika. Gracias por estar con nosotros, estamos en Encuentro, gracias por su sintonía. Ahora que usted dice, cuando hay una sequía que está llena de aguas negras y la gente lo primero que dice, entubemos este río, ¿cómo lo ven ustedes? Bueno, ya es difícil, pero... Primero no se debería hacer. Entonces hay que entrar, ahí volvemos al tema de la legalidad. En algunas épocas aquí se acostumbró a hacerlo y por eso yo les digo que nosotros estamos en una ciudad con los ríos entubados, pero eso no significa que eso era lo correcto. Entonces habría que presumir que ahora no se está permitiendo tanto hacer eso, a pesar de que hay sus denuncias, ¿verdad? Y tenemos nuestras debilidades también a nivel nacional de cómo se persigue que no suceda eso, ¿verdad? Pero bueno, entonces yo vuelvo a la alerta temprana y al trabajo con las comunidades, porque cuando trabajamos con las comunidades es una manera, para mí la más inmediata, de cómo puede existir un canal de comunicación abierto, correcto, y también transparente entre las mismas comunidades y las autoridades, ¿verdad? Eso se puede ir generando en fiscalización, por ejemplo, para evitar que ese tipo de cosas a alguien se le ocurra que es una buena idea hacer. Pero bueno, eso hay que irlo trabajando, no es algo así como que
pase de la noche a la mañana, y es un poco también una línea que nosotros como comité trabajamos. Bueno, y ustedes luchan contra el mundo. Cada día, usted mencionaba, hay más carros y hay más cemento, y hay menos corredores biológicos, hay menos vegetación. Entonces vemos que un mall, y entonces ya los ríos hay que abrirles el cauce, aumentárselos, porque ya esas aguas van a pasar por ese río. Eso es dificilísimo. Sí, pero es un tema de monitoreo, es un tema de monitoreo y fiscalización. La meta es una meta bastante conservadora, que es no perder las cantidades, las hectáreas o las áreas verdes que ya tenemos. Pero entonces hay que saber dónde están, para tratar de evitar la pérdida de lo verde en la ciudad. Pero la meta es ir creciendo. Entonces hay que combinar esas dos, pero por lo menos entender dónde están para saber qué está sucediendo con ellas, para poderlas fiscalizar. Y entonces, bueno, eso es un trabajo de georreferenciación, de mapeos, que también hemos podido trabajar con algunos proyectos internacionales que nos han dado lo que llamamos nuestros mapas de trama verde. Entonces con esto podemos saber, bueno, darnos cuenta de lo que ya sabíamos, que vivimos en una ciudad altamente fraccionada, que tenemos pequeños parchecitos por aquí y por allá de verde, pero también si sabemos dónde están, es más fácil de tratar de buscar a las comunidades y ver cómo los cuidamos, o cómo los mejoramos, cómo los ampliamos. Entonces, o sea, la meta sería por lo menos no perderlos, pero idealmente lo que queremos es trabajar en ir mejorando los que ya existen y creando nuevos. Una pregunta interesante, ¿cómo se financian los proyectos del comité? Es una pregunta súper interesante. Se financian de diferente manera. Nosotros hemos venido trabajando con cooperación internacional. Entonces hemos trabajado, con este proyecto que yo les digo, el Interlace, es un proyecto financiado por la Unión Europea con unos fondos que se llaman Horizonte 2020. Y estos fondos nos llegan hasta el próximo año, pero entonces siempre andamos en una constante búsqueda de fondos internacionales para poder hacer proyectos modelo. Entonces podemos decir ahorita que tenemos proyectos modelo no solo en un sitio específico de nuestro corredor, sino a lo largo. Entonces esto es importante. Y bueno, obviamente que es un financiamiento fresco, porque no lo tiene que poner exactamente la institucionalidad en Costa Rica, pero también el principal va a ser el aporte de las mismas municipalidades, porque las municipalidades ya tienen a su cargo uno de los principales sitios donde es de interés para un corredor biológico, que son los parques urbanos. Entonces, trabajamos muy de la mano con los presupuestos municipales, pero también, como les digo, que forma parte del corredor y del comité. Lo que es empresa privada, la empresa privada tiene sus aportes. Entonces, por ejemplo, ahorita en Curridabat estamos haciendo un proceso que desde hace algunos años se ha venido mejorando la parte vegetal, pero ahorita estamos trabajando la parte de cultura a través de creación de murales, y esto lo estamos haciendo directamente con portafolio inmobiliario, pero con el proyecto específico que tienen en Aleste. Bueno, sigo insistiendo, es un asunto de cultura. Ustedes tienen una labor que la veo difícil en este país, la veo difícil, como muchas, ¿verdad? Pero es una cuestión de cultura que hay que ir manejando a la gente o enseñándole esta cultura, que es difícil, porque la gente echa cosas en los ríos, todo eso es dificilísimo. ¿Cómo trabajar eso también, Erika? Hay que desaprender. Esa es una regla básica. Nosotros le enseñamos a la gente a desaprender. Hay que reaprender más bien. O sea, olvidarnos de lo que nos acostumbramos, de lo que normalizamos, porque muchas cosas que hemos normalizado son incorrectas, y aprender nuevas prácticas. Y entonces también trabajamos muy fuerte el tema de la educación ambiental. Es una labor de hormiga, pero da sus frutos. Y yo puedo decir que a pesar de que todavía tenemos una serie de problemas que no vamos a resolver, digamos, tal vez ni en el mediano plazo, sí podemos ir viendo ejemplos donde ya podemos decir, aquí funcionó. Entonces hay que desaprender y enseñarle a la gente a desaprender. Agradecerte, Erika, tu presencia en el programa. Tuvimos un cambio ahí, bueno, solo notado. Espero que sea para bien. Sí, sí. Agradecerte de verdad tu presencia, Rolando, gracias también. Encantado, como siempre. Gracias a Andy, en el control central,
Gracias a la gente que nos sintoniza, a nuestros oyentes por estar con este programa. Recuerde, Encuentro todos los jueves de 8 a 9 de la noche. Buenas noches. El próximo jueves a las 8 de la noche. Encuentro. Y con Orlando Bermúdez. Encuentro. En esta, su emisora. Ahora, en Radio Costa Rica.